Bienvenidos nuevamente amigos a este canal, y en esta oportunidad yo había entregado ya respecto al tema que será motivo de este nuevo video. Había entregado 3 videos acerca de este tema. Me pareció bien incorporar un video más a estos estudios que yo les entregué en 3 oportunidades y que están en el canal de YouTube, y me pareció bien incorporar un nuevo testimonio acerca de lo que yo le he transmitido en mis videos. Y aprovechando la oportunidad que me da este varón de origen judío, y dicho de sus palabras que puedo utilizar el video, el material que él ha grabado, y voy a aprovechar esa oportunidad que él me da de que puedo compartirlo, puedo usar el material ese. Así que he decidido incorporar el testimonio de él, y vemos cómo nos explica un judío acerca de este tema, si realmente Dios son 3 personas. Porque nadie puede explicar la Trinidad, porque en realidad la Trinidad no existe en la Biblia, en los Sagrados Escritos. En mis 3 videos anteriores he explicado esto. Soy un estudioso de las Escrituras, me gusta mucho estudiar la Biblia, los Sagrados Escritos, pero me gusta estudiar mucho lo que nosotros denominamos el Antiguo Testamento. Pero yo siempre digo en mis videos que no tiene nada de antiguo, porque lo que se escribió antes, en tiempos pasados, tiene que coincidir con lo que se escribió después, porque Dios no cambia, Dios no tiene en sus palabras variación de pensamiento. Dios no tiene 2 pensamientos, tiene uno solo. Así que voy a utilizar este material en este video, ya que este varón ha dicho públicamente que puedo utilizar, o que podemos utilizar el material que él ha grabado. Simplemente lo único que nos pide es que no lo vendamos. Y es lo correcto. La palabra de Dios no debe ser vendida. La palabra de Dios, la palabra de verdad, debe ser gratuitamente. No tienes que pagar por la verdad, y no tienes que pagar por las palabras de Dios. Antes que le muestre este video a ustedes, voy a leerle la palabra de Dios en el libro del profeta Zacarías. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová, y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén, y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Yo siempre digo que la palabra de Dios, la palabra que Dios entregó a través de tantos años, se la entregó a los hebreos. Nosotros conocemos a Dios, o intentamos conocerlo, por medio de ellos, por medio de las escrituras que Dios le entregó a ellos.
porque al pueblo hebreo se le entregó la palabra. No se le entregó a los griegos, a los romanos, ni a pueblos paganos. Se le entregó a los hebreos. Por eso el profeta Zacarías acá dice que vendrán en los últimos tiempos, que se está refiriendo a los últimos tiempos. Vendrán 10 hombres de toda nación, tribu, lengua, y se colgarán en el manto de un judío o de un hebreo, y dirá: nosotros también vamos con vosotros, porque sabemos que Dios está con ustedes. Y es verdad, porque a ellos se le entregó la palabra. ¿Quién mejor que ellos para interpretarla o para que nos las enseñen? Ellos las recibieron. Dios eligió ese pueblo. Y por eso hay 2 olivos virtiendo aceite en esa lámpara que alumbra, como ve Juan en Apocalipsis, en Revelaciones. Hay 2 olivos que están virtiendo aceite continuamente en la lámpara. La lámpara que alumbra a los hombres. Hebreos, judíos y gentiles. Gentiles y judíos. 2 olivos con un solo propósito. 2 pueblos con un solo propósito. Traer verdad, revelación. Enseñar los caminos de Dios. Amigos, los invito a mirar a este varón judío. He tomado la mayor parte de su material y no voy a hablar yo, sino que él hable y explique acerca de que si Dios es un Dios trino. Dios es uno. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No son 2 ni 3, 1. Y vamos a ver cómo nos explica este judío acerca de esto. Y el estudio acerca del origen pagano de la Santa Trinidad. No es menos cierto de que muchas doctrinas verdaderamente heréticas se filtraron, ¿verdad?, en el judaísmo mesiánico posteriormente, después que el cristianismo fue, ¿verdad?, oficializado como religión del Estado por Constantino en el 325. Pero una pregunta que yo le hago a la gente: antes de que el cristianismo, ¿verdad?, antes de que fuera oficializado como religión del Estado, ¿en qué creían los griegos? ¿En qué creían los romanos? ¿Cuál era la religión del Imperio Romano? ¿Cuál era la religión del Imperio, verdad, del Imperio Romano, tanto de Occidente como de Oriente? Bueno, pues la religión de ellos era el paganismo. Aunque el paganismo no es una religión en sí, es una creencia, donde los paganos creen en todo tipo de divinidad. Por eso, cuando usted analiza el trasfondo histórico concerniente a lo que es la conquista de la península ibérica, usted va a encontrarse de que en el 208 los romanos conquistaron la península ibérica. En el 409 entonces vino la invasión germánica, y en el 711 entonces vino la invasión musulmana. Luego, en el 726, que fue la conquista que duró más tiempo, la conquista musulmana, en el 726 entonces viene la reconquista, donde España, ¿verdad?, se unifica y expulsan entonces a los Mordejai, como se le llama, a los moros, y luego el rey de España se une junto a lo que es la reina Isabel, 2 reyes católicos, y unifican el imperio. De ahí en adelante hacen el edicto de la Alhambra, donde expulsan a todos los judíos. Mucha gente que habla castellano hoy en día
no sabe que para hoy nosotros poder hablar castellano, hubo un proceso de casi 1000 años para nosotros poder tener y aparecer esas 5 vocales y las 22 consonantes. Es un proceso fuerte. ¿Qué adoraban los romanos? Los romanos adoraban todo tipo de dioses, todos. El panteón romano es grandísimo, el panteón griego también. ¿Cuál era la religión de los griegos? Era el politeísmo, creían en qué sé yo cuántos dioses. Cuando Constantino viene y oficializa el cristianismo, ¿verdad?, como religión del Estado, antes de eso no se le llamaba cristianismo a la religión de los judíos, se le llamaba los mesianistas, porque habían creído en el Mesías judío, Yeshua. Por eso fíjense que cuando Pilato pone la inscripción en la estaca, lo pone en 3 idiomas, según dice el libro de Juan, capítulo 19, verso 21. Y se le puso una inscripción en 3 idiomas, en latín, oiga bien, en hebreo, en latín y en griego. En hebreo decía, Yeshua, Umele, Yeshua, Yeshua, el rey de los judíos. En latín lo que decía, Jesús, Res, Nezarín, Yehudí. No existía la J, porque la J mutó después de la I latina, por eso la I latina se parece tanto a la J. Ahí no existía la J. De modo que en ese tiempo el Salvador se conocía en su nombre hebreo, Yeshua. Por lo tanto, cuando viene entonces la dispersión de los judíos y todo esto se dispersan, existe lo que se conoce los judíos de la diáspora. Si usted lee el libro de Santiago, capítulo 1, verso 1, dice que esa carta fue dedicada a los judíos que estaban en la dispersión. Cuando usted ve el trabajo de Shaul no vino a fundar una religión llamada cristianismo tampoco. Shaul, a donde quiera que iba, visitaba las sinagogas. No existía la iglesia pentecostal, ni la iglesia, como dicen muchos, la iglesia pentecostal nació el día de Pentecostés. Falso, mentira. En ese tiempo no existía el cristianismo, existía el mesianismo, existía los creyentes en el Mesías Yahudí, Yeshua, los mesianistas, los vástagos, los del camino. Todo el libro de los Hechos está basado en esas predicaciones de Shaul, que iba a visitar a los hermanos en la diáspora. No fundó ninguna iglesia, como dicen muchos. Eso es falso. El término iglesia vino después que Shaul desapareció. Y yo le voy a decir algo. Si Shaul, Pablo, resucitara ahora mismo, metiera preso a muchos mentirosos, oiga bien, a muchos mentirosos que andan diciendo cosas que él nunca dijo. Él decía Shalom Alejem, como todos los demás discípulos. Shaul nunca vino a poner en enemistad a los gentiles con los judíos. Shaul, donde los principales ponentes en la filosofía estaban en ese tiempo, eso fue lo que Shaul fue a contrarrestar. Por eso Atenas, que es la cuna de la filosofía, fue donde Shaul se enfrentó con los epicúreos, con los estoicos, que eran escuelas filosóficas que habían en ese tiempo, donde tenían una percepción del mundo diferente a como un filósofo judío lo ve. Entonces, lo que mucha gente no sabe, que lo que sucedió fue que ahora esta nueva religión, que estaba teniendo grandes adeptos y estaba teniendo grande tumulto, el paganismo lo arropó, y Constantino utilizó esto políticamente, número 1, para levantar el imperio romano que se estaba yendo abajo. Número 2, para levantar el poderío económico que también estaba abajo. Y número 3, para unificar todas las religiones. Y ahí metió a todo en el cristianismo. El nombre de cristianismo se lo puso el mismo Constantino cuando puso la visión: por esta señal vencerá. Por eso todas las religiones tienen algo en común. Llaman al mismo Salvador con el mismo nombre. Lo llaman al Creador con el mismo nombre. Celebran la misma fiesta. Hacen todo, la liturgia y todo. Todos tienen en común porque todos son discípulos de Constantino. Oiga bien.
para exterminarlo, no pudo. Como hoy en día está floreciendo el mensaje de la restauración. Y yo le digo una cosa, en tiempo de la Santa Inquisición, hace tiempo que mi cabeza ya hubiese volado. Porque en ese tiempo no se podía cuestionar lo que el paganismo postulaba. Por eso muchos filósofos lo mandaron a ahorcar, a asesinar, tenían que vivir en el exilio, porque no se podía ni contrarrestar un pensamiento filosófico religioso y tampoco podía cuestionarse la religión. Como hoy en día hay mucha gente que están en lo mismo. ¿Cuántos pastores y pastoras no andan por ahí que no se le puede cuestionar su doctrina? El pastor, la pastora, que no se le puede cuestionar su mensaje, óigame bien, es un emperador o un dictador, una persona que usted no le pueda cuestionar sus enseñanzas. Por eso los filósofos lo perseguían y lo mataban, aunque los filósofos eran reflexivos, cuestionaban y dudaban. Los escépticos, yo particularmente me identifico mucho con el escepticismo, porque yo no creo toda la cosa así nomás. Debe de haber una demostración, debe de haber una historia, debe de haber un dato arqueológico pagano de la Santa Trinidad, a ver si es verdad que el Eterno se divide en tres personas y que son tres personas. Vamos a ver. Y este mensaje usted lo puede cuestionar, preguntar, busque investigación, contradígalo, lo que usted quiera, porque yo por eso todo lo que hablo lo subo a YouTube, para que usted ahí se desahogue hablando, y usted pregunte, y usted cuestione, y usted diga, y usted piense, y usted analice. Para eso yo lo subo. Todo lo que yo hago lo subo, para que la gente tenga la manera de cuestionar, de investigar, de pensar, corrobore, haga todo lo que usted quiera. Cópielo, regálelo, solo no lo venda, eso sí, no lo venda, pero después cópielo, regálelo. Haga lo que usted quiera con esto, cómaselo si usted quiere, pero investigue y aprenda. Vamos a ver el origen pagano de la Santa Trinidad. Vamos a ir, y le voy a ir al paso para que la gente pueda tener tiempo y oportunidad de conocer las cosas como son. Mire lo que dice la Escritura en el libro de Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. A eso dice el texto hebreo. Mateo 28, 18, el texto hebreo dice: Yeshua se le acercó y habló con ellos diciendo: toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Y el verso 19 dice: por tanto, vayan a hacer talmidín a la gente de todas las naciones, dándole la inmersión en mi nombre. Fíjese que en el texto hebreo no aparece bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí no aparece eso. Ahí lo que aparece es: vayan y sumérjanlo en mi nombre. En el libro de Juan 5:7 dice: hay tres testigos, dice el texto hebreo: el Rúa, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan, pero no está diciendo Padre, Hijo y Espíritu Santo tampoco. En la coma juanina, de eso vamos a estar hablando después, de la coma juanina y el invento que se han hecho con la coma juanina, la coma, los puntos, punto y coma, punto suspensivo, dos puntos. Vamos a estar hablando de eso después. Hechos 2:38 dice: Kefa respondió: vuélvanse de sus pecados, es decir, Teshuvá, regresen a Yahweh, y que sea cada uno de ustedes sumergido en la autoridad de Yeshua HaMashiach para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Ruach HaKodesh. Entonces fíjese, si Mateo en la Valera dice que le hagan sumersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cómo es entonces que Pedro en el Hecho 2:38 dice que se sumerja en el nombre de Cristo, como dice la Valera? Entonces hay una contradicción ahí, hay un problema. O Pedro no está hablando bien, o Yeshua se equivocó, es lo que quiere decir ahí. O el traductor puso lo que le dio su gana. Mire lo que dice Génesis 1:11-7. Ahora pues, descendamos, confundamos su lenguaje, para que no pueda entenderse el hablar del uno con el otro. Estos versículos que están ahí han sido los versículos que el paganismo ha tomado para decir que el Eterno es tres personas. Eso es falso. Aquí está hablando de la pluralidad del Eterno en cuanto a su poder a modo de crear. No está hablando de que Él se divide en tres personas. Eso lo vamos a ver más adelante. Todo el mundo de la antigüedad hasta allá en los tiempos remotos de Babilonia, de la era común, la adoración de dioses paganos agrupaba en trinidades.
y mírenlo ahí, que esto no es un invento ni que yo he creado esto, aquella influencia dominó Egipto, Grecia y Roma en los siglos antes, durante y después del Mashiach, y tras la muerte de los apóstoles, aquella creencia pagana empezó a invadir el cristianismo, que se elevó a la religión del Estado. Eso está totalmente claro. El historiador, tomando como referencia yo, ¿verdad?, haciendo consulta, el historiador Will Durant dijo, el cristianismo, como la nueva religión del Estado, no destruyó el paganismo, lo adoptó. Oiga lo que dijo Will Durant. De Egipto vinieron las ideas de una Trinidad divina. Y en el libro, mire la referencia, Egyptian Religion, Siegfried Morens señala, los teólogos egipcios estaban muy interesados en la Trinidad. Se combina y trata a tres dioses como si fueran un solo ser, a quien se habla en singular. De ese modo, la fuerza espiritual de la religión egipcia muestra un enlace directo con la teología cristiana. Así que en Alejandría, Egipto, clérigos de fines del siglo III y de principios del siglo IV, como Anastasio, reflejaron aquella influencia cuando formularon ideas que prepararon el camino para la Trinidad. Su propia influencia se esparció y por eso Moren ve la teología de Alejandría como intermediaria entre el legado religioso egipcio y el cristianismo. Eso fue lo que trajo posteriormente el cuajar este concepto de la Trinidad. Pero vamos a continuar. El Dictionary of Religion Knowledge es una referencia que la puede buscar. El Dictionary of Religion Knowledge, ¿verdad? Diccionario de la religión, de la ley de la religión, señala que muchos dicen que la Trinidad es una corrupción tomada de las religiones paganas e injertada en la fe cristiana. Y luego el libro The Paganism in Our Christianity declara, el origen de la Trinidad es enteramente pagano. Mire toda esa Trinidad que hay ahí, pero usted la va a conocer ahora más profunda. En el año 215, Tertuliano fue el primero en usar el término Trinidad, Trinitas. Anteriormente Teófilo de Antioquía ya había usado la palabra griega trias, triada, en su obra El Autólico, en el 180, para referirse a Dios, como decía él. Su verbo logos y su sabiduría, Sofía. Tertuliano diría en Adversus Praxeum 2 que los tres son uno, por el hecho de que los tres proceden de uno, por la unidad de la sustancia. Entonces esta fórmula fue adquiriendo forma con el paso de los años y no fue hasta ser establecida definitivamente en el siglo IV. Vamos a ver la influencia de la filosofía en esto, porque aquí también hay un poco de filosofía. René Descartes, que todo el mundo conoce a René Descartes, al menos los que han estudiado filosofía, la ley de Turenza francesa, el 31 de marzo de 1596 en Estocolmo, Suecia, y el 11 de febrero de 1650, donde nació, también llamado Renatus Cartesius, fue un filósofo matemático y físico francés, considerado como el padre de la geometría moderna y analítica y la filosofía moderna, así como uno de los hombres más destacados en la revolución científica. Descartes, que era creyente y postula el método de la duda metódica, la cual significa que hay que dudar de todo hasta llegar a algún indudable. Por lo tanto, lo que Descartes quiere decirnos con esto es que al dudar pienso, y si pienso, entonces existo. Con esto el hombre se da cuenta de una cosa que tiene y que no sabía que tenía, lo cual es la razón. Usted ve la razón. Cuando usted razona, cuando usted medita, cuando usted piensa, cuando usted reflexiona, usted se da cuenta. Por lo tanto, el hombre es una cosa pensante en la visión cartesiana. También el hombre sabe que el eterno existe a través de su pensamiento. Esa era la postula, el postulamiento de lo que era René Descartes. Con esto René quiere decir que el hombre es lo primero, lo segundo el eterno y lo tercero es el mundo. Con esto nos referimos al racionalismo teórico. Gracias a lo que hizo René Descartes,
tener muchos sucesores, como por ejemplo, aquí comenzamos con la influencia de la religión y la adaptación de la filosofía en lo que es la Trinidad, con Mellenbrecht. Mellenbrecht o Mellenbranche era un sacerdote y él va a tener que hacer un arreglo a la teoría de Descartes diciendo que hay tres sustancias y que esas se van a comunicar a través del Eterno. Escuche bien, mire dónde la Trinidad va cogiendo auge en el paganismo. Por eso, Baruch Spinoza, que era un judío expulsado y no era muy querido, él dice que no hay tres sustancias, sino que hay solo una y que es el Eterno. Eso se llama panteísmo. Ahora, ¿qué es el panteísmo? Es la creencia de que el mundo y el Creador son lo mismo. Cada criatura es un aspecto a una manifestación del Creador que es concebido como el actor divino que desempeña a la vez los innumerables papeles humanos, animales, plantas, estrellas y fuerza de la naturaleza. A eso se refiere el libro de Génesis cuando dice, descendamos y hagamos al hombre. ¿A qué? Baruch Spinoza conocía esto porque Baruch Spinoza era judío y sabe que hay un texto en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 4, que dice, escucha Israel, Yahweh tu Elohim, Yahweh uno es. Entonces, Baruch Spinoza sabía que esto de la Trinidad era un chantaje y era un engaño. Por eso vamos a seguir mirando. El más superfluo sondeo del esquema idolátrico conduce a entender la razón por lo cual el Todopoderoso prohibió a su pueblo establecer relaciones con las naciones paganas. Igual que en estos días, de ese modo fue como crearon trinidades, o el Eterno es triuno, que siendo tres no eran tres sino uno. Dice, salí de toda la doctrina de la iglesia romana, nos ha inculcado, entendamos que la Trinidad es otra de los puntos mezclados con el paganismo, con el cristianismo, la religión del Estado. En este momento nos limitamos a decir que el concepto de la Trinidad es pagano. Nunca se menciona en la Biblia y en la cristiandad lo adoptó como parte del concilio de Nicea, injertado por Constantino y sus sacerdotes paganos. El no aceptar esta doctrina le costó la vida a muchos judíos que al morir en la Inquisición dijeron sus últimas palabras, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Por eso ningún judío nunca se ha arrodillado ante las triadas y prefirió mejor morir antes de decir que Yahweh era tres personas. Por eso el Shema es lo que es parte de lo que es la oración del pueblo hebreo, que hasta el día de hoy todo judío dice Shema Israel, Yahweh tu Elohim, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed. Eso es algo irrefutable. Ahora vamos a hacerle una pregunta a los defensores de esta doctrina. ¿En cuántos versículos de la Biblia, en cualquier traducción, aparece la palabra Trinidad? Dígame a ver. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿En cuántos versículos de la Biblia dijo Yeshua que Él era el Padre? Vamos a verificar aquí, por favor, para que los hermanos vean la pregunta. Vamos a ver, enfócame la pregunta. ¿En cuántos versículos de la Biblia dice que el Padre, Hijo y el Espíritu Santo y esos tres son uno? ¿En cuáles versículos? ¿Y cuáles son las características de una persona? ¿Dónde está la orden de leer la Escritura en la Trinidad, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo? Búsqueme eso en la Escritura, a ver dónde está. Búsquemelo. Aquellos defensores de la Trinidad, dígame, y esto será así. Y cual leer la Escritura lo van a leer en el nombre de Patris dirijan el Espíritu Santo. Dígame, eso es pagano. Eso es pagano. Por eso, en ningún versículo de las Escrituras usted va a encontrar eso. ¿De dónde la gente ha aprendido eso? Del paganismo. Y como el paganismo le ha heredado herencia a sus hijas, ahí están todos, leyendo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y muchos ignorantes dicen, vamos a leer la palabra en el nombre de los tres. Eso es paganismo. Cuando una persona judía, hebrea, mesiánica, yahudí, va a leer la Escritura, dice, bendito eres tú, Yahweh, nuestro Rey del universo, que nos ha elegido entre todas las naciones y nos ha santificado con tu precepto y nos ha dado tu Torah. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bachar b'nikol ba'amim, benatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten haTorah b'shem Yeshua HaMashiach. Así se lee la Escritura en el trasfondo hebreo. Salga de ahí, hermano. Salga. Con todo en el amor de Yeshua le digo, salga de ahí. Vamos a
continuar aquí. Estamos claros que no hay forma de contestar esas preguntas. El Eterno prohibió al pueblo de Israel hacer alianza con los paganos, sencillamente porque el sistema pagano de idolatría sería absorbido por ellos. El Eterno quería mantenerlo totalmente alejado de semejante blasfemia, de semejante idea de ser imaginado con las varias formas según la mentalidad pagana. El Eterno no quería que su pueblo fabricara ídolos de ninguna clase, incluyendo trinidades. Un insulto a la inteligencia que el Eterno nos dio para buscarle entender de mente y de corazón, y la iglesia pagana, para mantener la mente en la idolatría y la ignorancia, se atrevió a decir lo siguiente. Oiga lo que dice la teología pagana, y es el cuco que le han metido a la gente. El que intenta entender la Trinidad completamente perderá su mente, y el que rechace la Trinidad perderá su alma. El misterio más sublime y al mismo tiempo el más profundo e incomprensible para la razón humana es el de la Santísima Trinidad. Ese es el cuco que le han metido a la gente desde todos los tiempos. Pero ¿cuál Trinidad? ¿Cuál de todas? Porque hay tanta, escuche bien, hay tanta Trinidad que yo no sé cuál de todas es. ¿Usted cree que nada más hay una sola Trinidad? No, hay muchísimas. Mírela ahí, mire cuánta Trinidad hay. Mire cuánta Trinidad hay. La Trinidad egipcia, Horus, Osiris e Isis. La Trinidad hindú, Bahama, Shiva y Vishnu. La Trinidad budista, Buda, Dharma y Sarga. La Trinidad persa, Hormuz, Mitra y Anrimán. La Trinidad caldea, Sin, Estar y Shamá. La Trinidad fenicia, Acera y Baal. Mírelo ahí. ¿Esto me lo he inventado yo? No, no me lo he inventado yo. Mírelo ahí. Las trinidades en distintos tiempos. Pero hay más. La Trinidad escandinava, Odín, Freya y Thor. La Trinidad griega, Hecate. La Trinidad siria, Asur, Nabú y Marduk. La Trinidad romana, Júpiter, Minerva y Apolo. La Trinidad griega, Zeus, Atena y Apolo, ahí está. Y la Trinidad sibérica, ahí están esas trinidades. Se lo repito de nuevo, se la voy a repetir de nuevo. Trinidad egipcia, Horus, Osiris e Isis. Trinidad hindú, Bahama, Shiva y Vishnu. Trinidad budista, Buda, Dharma y Sarga. Y nosotros contestamos lo siguiente con este gran reto. El que busca entender el Eterno, único de Israel, él se manifestará, pero el que le rechace al solo el Eterno de Israel, el tal perderá su alma. Eso sí yo puedo decirlo, porque eso es así. El que se cree que va a ser salvo, creyendo en paganismo, odiando al pueblo hebreo, haciéndose una religión, que tienen el nombre de un salvador grecorromano, se van para el cielo, y cuando bajen del cielo, ¿qué van a hacer? ¿Para dónde van a reinar? Dígame, ¿el Salvador es judío o es griego? La ciudad y la nueva Grecia que desciende del cielo, así que dice la Escritura en Apocalipsis 21, y vi la nueva Grecia descender del cielo. No, dice la nueva Jerusalén. Entonces, vamos a ver más de la mitología trinitaria. Enfócame aquí. Acerca de la mitología hindú, Federico Carlos Saín de Roble, en su ensayo de un diccionario mitológico universal, Edith Aguilar, del 1958, le estoy dando datos para que usted corrobore esta información. ¿Y cómo se llama ese libro? La Trimurti o Trinidad hindú, compuesta de Brahma, Vishnu y Shiva, fue formada por los brahmanes para pactar con los herejes y evitar así la influencia del budismo. Eso está en la página 16 de ese libro. Búsquelo en internet y búsquelo por donde usted quiera. Entonces, miren las doxologías. En las doxologías, ahí es donde se ha metido a la teología cristiana protestante. El testimonio de la doxología no es menos de sorprenderse. Ahora la forma universal, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Eso es lo que dicen muchos. Esa es una doxología. Expresa tan claramente el dogma trinitario que los arrianos consideraron necesario negar. Por eso, en ese libro de Flaviano de Antioquía, Filostronio, en la historia de ese tiempo, en la página 3, ¿verdad? Ahí usted puede leer eso. Por eso era que los arrianos conquistaban, que estaban tratando de decirle que no existe esta Santa Trinidad. Entonces dice que es verdad que hasta este periodo de la controversia arriana,
había sido común la forma gloria al Padre a través del Hijo y del Espíritu Santo, como dice el 59, y Justino también en el 67. De esta última forma es el hecho perfectamente consistente en la creencia trinitaria. Ahora, miren ahí algunas de las narrativas del martirio de San Policarpio, como leemos: quien a ti al Espíritu Santo sea la gloria hoy por hoy. De ahí es donde se introduce en el cristianismo, como Clemente de Alejandría, San Hipólito, San Dionisio, San Basilio. Seguimos con la doxología, otros escritos patrísticos. La doctrina de la Trinidad es una enseñanza formalmente en todo el escrito eclesiástico. Entre los apologistas podemos mencionar San Justino, Anatágora, ¿verdad? Y luego, y dice que, por último nos dice que los cristianos son conducidos a la vida futura por una única, el conocimiento de Dios y su logo. Y ahí está la contraposición y las enseñanzas heréticas, donde también cuestionan, y todo esto usted puede corroborarlo. Esta falsa doctrina se proyectó progresivamente en el catolicismo, en los concilios de Nicea en el 325 y en el concilio de Constantinopla en el 381. El concilio de Nicea, los obispos influenciados por el emperador pagano Constantino, decidieron sobre la naturaleza del Salvador, pero no en el papel del Espíritu Santo. Si la Trinidad hubiera sido claramente verdad bíblica, no debía haberla puesto desde el principio. Entonces, en el año 385, que el concilio de Constantinopla, el concilio acordó en colocar al Espíritu Santo en el mismo nivel del Creador y del Salvador. Así, por primera vez, empezó a perfilarse la enseñanza trinitaria en la cristiandad. Sin embargo, ni siquiera después del concilio llegó la Trinidad a ser un credo extensamente aceptado. Cuando usted lee el credo, usted se da cuenta: creo en esto, creo en lo otro, creo en esto. ¿Qué es eso? Paganismo. Continuamos aquí. Muchos creyentes, escuche bien, muchos creyentes que se oponían a la doctrina de la Trinidad, por eso eran víctimas de tortura, violenta persecución y asesinato por parte de la iglesia pagana. Negar la Trinidad era un pecado capital a mediados del siglo XVI. Y no tan solamente negar la Trinidad, negar y cuestionar cualquier planteamiento de la iglesia pagana era un pecado. La última persona ejecutada por ser hereje fue en Gran Bretaña en el 1697 y fue un estudiante escocés de la Universidad de Edimburgo, Tomás Aikendege, quien fue denunciado ante las autoridades por su compañero estudioso por negar la Trinidad. ¿Se puede imaginar esto, hermano, que una persona fuera asesinada por no aceptar la Trinidad? Ese es el Elohim que ustedes creen, ese es el Dios que ustedes creen, de matar gente, de asesinar gente, de fusilar gente. ¿Cómo piensan ustedes que Elohim dio estos crímenes, estas atrocidades por más de 400 años a través de los clérigos trinitarios? Ese es un fantasma que persigue el popularismo religioso, que no se lo puede quitar ni con lejía. Y por eso vemos los estragos que está pasando y cómo está los quiciales del paganismo en este tiempo se están moviendo. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo de la restauración. Por eso el Shema: oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Por eso, Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Ejá, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed. Los judíos sabían perfectamente que Yahweh era uno. Yahshua nunca dijo: mi padre y yo somos diferentes. Al contrario, él dijo: mi padre y yo somos uno. Pero no dijo: el Espíritu Santo es la tercera persona. En esto consiste en que Yahshua gobernará las naciones, Yahweh gobernará el mundo, y nosotros seremos Kohanim y levitas en ese reinado. No hay tres divinidades, oiga bien, eso es una falsedad. Yahshua es el enviado de Elohim, con una autoridad delegada del Padre, pero nunca dijo: yo soy el Padre. Yahshua nunca dijo eso. Yahshua dijo: mi Padre y yo somos uno, y no es lo mismo que decir: yo soy el Padre. Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque él era representación de su Padre, y no había necesidad de demostrarlo. Por eso Yeshua es el enviado a las naciones, y la gente tiene que conocer eso. Por eso el que se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está sancochado. Oiga bien, sancochado, está sancochado. Tiene que hacerte vilá. ¿Cómo? Sí, búscalo en la Escritura. Por eso es que usted ve tanto problema en este tiempo, tanta diversidad de opiniones, tanta diversidad de comentarios.
aparezca. Deje de beber del río y deje de beber de donde aparezca y beba de la fuente que es la Torá y venga a escudriñar la escritura y el trasfondo hebreo para que usted vea cuál es el miedo de estudiar. Dígame, ¿cuál es el miedo que la gente tiene de estudiar las raíces? Los libros muerden, a ver, lo que pasa es que la teología no se puede cuestionar. Venga con su teología, venga con su escritura valeriana y vámonos a sentar sobre la mesa del diálogo a ver si es verdad que esto es una falsa doctrina. ¿Por qué no viene? ¿Sabe por qué? Porque la verdad es irrefutable y a mucha gente no le gusta que le cuestionen. A mí, cuestióneme, pregúnteme lo que usted quiera. ¿Ve? Vamos a continuar, porque yo soy Elohim y no hay más. Isaías 45, 22. Porque yo soy Elohim. Isaías 46, 9. ¿Cuál es el primer mandamiento de todo? Yeshua le respondió, el primer mandamiento de todo es: oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Marcos 12, 29. Porque Elohim es uno, Romanos 3:30. Y el mediador no solo es de un solo, pero Elohim es uno. Oiga bien, Gálatas 3:20. Yeshua es el mediador de muchos, pero Yahweh es el único Elohim. Mire lo que dice Jacob, Santiago. ¿Tú crees que Elohim es uno? Bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Yahweh es uno y único. Shema Israel. Yahweh nuestro poderoso. Yahweh uno es. Llamarás a Yahweh tu poderoso de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y con esta palabra que yo te mando hoy, estarán en tu corazón. Deuteronomio 6:4. Eso fue escrito hace más de 4000 años. Y si usted vuelve y lee ese versículo hoy en día, dice: este es el mandamiento que yo te mando hoy. Y en el siglo XVI, cuando se leía: este es el mandamiento que yo te mando hoy. Y en el siglo XVIII, este es el mandamiento que yo te mando hoy. Y en el siglo XIX, y en el siglo XX, y en el siglo XXI, y en el siglo XXII, y en el siglo XXIII, y por toda la eternidad, Yahweh es uno. Restáurese, busque la verdad de las escrituras. La ciencia, en la ciencia no hay verdad absoluta, eso es verdad. La ciencia no hay verdad absoluta. Ahora, en la escritura, en la Torá, Yeshua dijo: tu palabra es verdad. Yeshua dijo: conocerán la verdad y la verdad que te hará libre. ¿Cuál verdad? La filosófica. La científica, no. ¿Cuál verdad? Esta. La verdad de la Torá. Y Yeshua dijo, Juan capítulo 5, verso 39, escudriñen las escrituras, porque en ella está la vida eterna. ¿Cuál escritura? Las epístolas de Pablo, el griego, el que mucha gente se ha inventado hoy. ¿Cuál? ¿Dónde estaban las iglesias de Pablo? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban los cristianos cuando Yeshua dijo eso? Yeshua dijo: escudriñen el Taná, porque ahí está la escritura. Por eso el paganismo dijo: esto es viejo, el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Sí, el Viejo Testamento. ¿Y por qué no saca los diezmos de ahí también? Eso está en el Viejo. Las ofrendas están en el Viejo. ¿Y por qué nada más te gusta eso? Nada más te gusta eso para sacarle plata a la gente. Y andar con una Biblia por ahí engañando a la gente. Y usted se cree que el Padre no va a llamar a cuenta a mucha gente que está enseñando falsedades. Muchos se condenaron por esto. Se van a seguir condenando si no cambian y se van a condenar. Y prepárense lo que están enseñando, esta falsedad que saben que no es verdad. Van a tener que dar cuenta por toda la gente que se está perdiendo en esa mentira. Y Yahweh ha de sacar a sus escogidos, así sea de la paila del infierno donde se encuentren, con todo el amor sobre aquel que usted dice amar y anhela entrar en sus moradas. Ubíquese y mire bien qué es lo que le han enseñado, para que usted de luego no se tope con sorpresa. ¿Por qué? Porque esto no es un invento. Analice esto, estúdielo, para que usted entienda cómo son las cosas. Así es que el Eterno le bendiga mucho, que el Eterno le guarde. Bien, amigos, hasta acá ha sido este nuevo video que le he entregado, pero no he utilizado mis palabras porque ya yo había hecho 3 videos acerca de esto. Y hoy le he entregado otra voz. No mi voz,
la voz de este varón que ustedes acaban de escuchar. Será hasta el próximo video, hasta el próximo mensaje. Compártelo si lo quieres.